Listo, ya estamos grabando. Entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona con su tutora escolar, su servidora, la doctora Julia Beatriz Barrón Martínez. Para los que no tengo el gusto de conocer, no me conocen, yo soy psicóloga, llevo poquito tiempo aquí en Prepa en Línea, así como ustedes que también acaban de incorporarse. Mi función en estas sesiones no es darles una clase, mi función es despertar su conciencia, ¿no? Ponerlos a pensar, ponerlos a cuestionarse algunas cosas, darles herramientas, apoyarles en su trayectoria académica. La parte de la cuestión académica la llevan con sus asesores, ¿no? Conectarse, las actividades, pero conmigo es otra cosa, conmigo es la parte del apoyo socioemocional, yo quiero mantenerlos motivados, yo quiero que no abandonen prepa en línea, que concluyan sus estudios. Me encantaría que se organicen perfectamente con su tiempo. Esa es mi función, mantenerlos animados, motivados, que avancen, que aprendan y que ustedes puedan sentirse que tienen el manejo de su vida. A veces las actividades de la vida diaria nos incomodan, no tenemos problemas, pero mi intención es poderlos apoyar en la medida de mis posibilidades. Y bueno, estas sesiones son para que nos sintamos cerca, ¿no? De repente hacer todo online, no sé si les pasa que necesitamos ver un rostro, entonces es también para acercarme un poquito a ustedes, para que me conozcan, para que vean quién les escribe, ¿no? Quién está ahí con ustedes. Entonces, pues bienvenidos a esta sesión. El día de hoy abordaremos un gran tema. Creo que este es un tema, hace tiempo platicaba con una profesora que sería muy importante que en el currículo desde primaria hasta preparatoria se incluyera un área relacionada con los primeros auxilios emocionales o primeros auxilios psicológicos. Ahorita ustedes van a aprender de qué se trata. No tienen que ser psicólogos para poder entenderlos y aplicarlos. Esto es información de dominio público, entonces yo se los voy a dar desde una forma muy práctica, cómo aplicarlo, cómo hacerlo, qué no hacer, qué sí hacer. Y les decía que a veces ante una crisis, no del todo es necesario que alguien sea psicólogo, sino que sí lo podemos aplicar nosotros mismos. Entonces, espero que les guste ese tema. Lo decidí dadas las necesidades que yo he detectado con ustedes, por ahí algunos temas comunes. Entonces, creo que hablar de primeros auxilios emocionales les va a beneficiar muchísimo. Yo voy a compartir unas diapositivas. Recuerden ustedes que si no tienen oportunidad pues de anotar, no pasa nada. Yo entiendo y sé muchos de ustedes son padres y madres que por ahí están al pendiente de sus hijos, de sus niños, no pasa nada. Yo hago un poco de material visual simplemente para que sea un poquito ameno, ¿no? Entonces, en este momento ya están viendo en su pantalla algunas diapositivas que yo hice para explicar este tema. Entonces, primero quiero decirles que me encanta hablar de primeros auxilios emocionales y les voy a decir desde dónde los hablo yo. No solo es porque soy psicóloga, sino porque también he tenido la oportunidad de poderlos aplicar en escenarios muy críticos, demasiado, ¿no? Entonces, es bien bonito leer en un libro qué son los primeros auxilios emocionales, cómo funcionan, qué padre, pero yo les diría, ya aplicarlos es otro mundo, ¿no? Entonces, les voy a ir contando, obviamente sin violar la privacidad de las situaciones en las que he estado, pero les voy a contar la manera en la que he podido aplicarlo. Son cuestiones muy, muy sencillas, ya lo verán ahorita ustedes. Pero entonces no solo lo he leído, lo he estudiado, sino que también lo he aplicado, me he certificado por ahí un poquito. Hay un instituto, se le llama Instituto del Trauma, que se encuentra en Barcelona. Y durante la pandemia abrió un curso para profesionistas, nos certificaron en primeros auxilios emocionales porque ven que estaba ocurriendo todo esto de la pandemia. Entonces yo tenía herramientas, pero aquí me enseñaron muchas otras, entonces pude certificarme en cómo poder ofrecer apoyo a la población, a personas, a niños, adolescentes, adultos, personas en situación de crisis y comencé a aplicarlos muchísimo durante la pandemia y también he podido aplicarlos hay muchas crisis, ¿no? Pero en situaciones, creo que la más retadora para mí, se los confieso, fue, no sé si recuerdan que hace, pues justo en la pandemia,
ocurrió este terrible y lamentable hecho de lo del metro cuando se cayó la línea 12. Entonces fue un caos, seguramente, si están en la Ciudad de México lo vivieron y si están en alguna otra parte de la República seguramente lo vieron en las noticias. Entonces estábamos en plena pandemia, yo en ese tiempo trabajaba en otro lugar, igual para el gobierno y pues había mucha gente en crisis, unos estaban vacunados, otros no. Hubo lamentablemente muchas personas que fallecieron, otros que presenciaron, otros que eran familiares de los que fallecieron. Entonces, a mí me tocó diseñar en ese tiempo el protocolo de atención psicológica y de cómo ayudar a las personas que estaban viviendo pues ese desafortunado hecho, ¿no? Entonces, diseñé las pruebas psicológicas, atendí a muchas personas, fuimos a muchos domicilios, estuvimos. Wow, fue toda una labor muy titánica, diría. Visitamos, no sé, más de 50 hogares y ofrecimos atención psicológica para crisis, para todo lo que habían vivido. Entonces, ese fue mi momento, yo creo que donde me titulé de esto, porque una cosa les decía era leerlo y otra cosa ya estar frente a personas que están sufriendo demasiado en ese momento. Entonces, pues pude evaluarlos, valorarlos psicológicamente. Eso ayudó también muchísimo para la cuestión de los seguros, de toda esta indemnización que se dio a las víctimas. Entonces íbamos de domicilio en domicilio, aplicábamos primeros auxilios emocionales, valorábamos y siguiente caso, así estuvimos, que será como unas 2 semanas y después yo me quedé en el proyecto, ¿no? Pero sí fue muy amplio. Entonces, eso es lo que un poco les quiero compartir. Si esa fue la situación mayor que pude experimentar y otras pocas en donde las de situaciones menores donde también los he aplicado, ¿no? Alguna crisis, por ahí alguna cuestión amorosa, ¿no? Hay de todo tipo, pero bueno, quiero hablarles desde mi experiencia en la aplicación de estos primeros auxilios. Ustedes saben que existen los primeros auxilios médicos, ¿no? Una caída, hacer una curación, alguna cuestión médica, fisiológica, biológica, claro que tenemos primeros auxilios médicos, por decirlos o llamarlos de alguna manera, pero también los primeros auxilios emocionales justo se utilizan ante crisis emocionales. Ahorita les iré contando, pero bueno, para mí era importante que supieran esto. Les recuerdo, este es un tema sensible y para los temas sensibles, lo que yo requiero de ustedes siempre es, pues, tener un amplio criterio, tener muchísimo respeto, ¿no? Este es un ambiente cálido, armonioso, justo como aplican todas las reglas de convivencia de prepa en línea. Entonces, son temas que pueden despertar sentimientos y yo lo que busco con todos mis estudiantes es que sean empáticos, ¿no? Yo no vengo a imponerles ningún tipo de argumento, les muestro mi experiencia como psicóloga y el objetivo de esto es poder beneficiarlos a ustedes, poderles compartir herramientas para si un día se encuentran en una situación de crisis, poderlos aplicar o ayudar a alguien más, o al menos saber qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces, comenzaré diciendo, justo el objetivo de estas sesiones compartir con ustedes información relacionada con los primeros auxilios emocionales y cómo implementarlos ante una crisis emocional. Ustedes los van a encontrar como PAE o PAP, o sea, primeros auxilios emocionales o primeros auxilios psicológicos, es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente son, tal vez en Europa se refieren más a ellos como primeros auxilios psicológicos, aquí emocionales, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ese es el objetivo. Yo les voy a compartir información muy general. No vamos a entrar en tecnicismos de cerebro y cómo funcionan por cuestiones de tiempo, pero bueno, les voy a dar un buen inicio o introducción de este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recuerden, a mí no me gustan tanto las definiciones, honestamente, porque a veces nos perdemos entre las palabras. A mí me gusta que si alguien comprende el tema pueda definirlo en una palabra. Ahorita se los defino en una palabra, pero bueno, les comparto esta definición em, que tiene que ver con, ay, denme un segundo, se movió esto. Ok. Primero vamos a definir qué son las crisis emocionales, porque yo hablé y hablé de esto y quiero que todos estemos en la misma sintonía. ¿Qué son las crisis emocionales? Ok,
Son aquellas situaciones que ponen a prueba nuestros recursos personales. Muchas son inevitables, pero la buena noticia es que de nuestra actitud y reacción depende buscar y encontrar la solución. Una crisis emocional, lo primero que les quiero decir y es un comentario de respeto es, si para mí representa dolor, es una crisis. Porque por ahí me ha tocado ver, no hablo de ustedes, hablo de en general en mi carrera, que de repente alguien dice, no es que, por ejemplo, a mí, voy a inventar ejemplos, no sé, a una persona se le perdieron sus llaves y tuvo una crisis. Y entonces otra persona desde afuera la ve y dice, ¿en serio? ¿Tuviste una crisis por unas llaves? Es que eso no es nada, porque a mí me pasó esto otro. Eso que yo les estoy diciendo ocurre mucho, que comparamos continuamente las crisis, porque mi crisis es más importante que la tuya y mi crisis duele más que tú y las llaves son algo sin sentido. Ahora yo les diré esto. No vamos a juzgar la crisis de los demás. El que a una persona se le pierdan las llaves tal vez puede estar vinculada con una cuestión de protección o que vivió una situación de abuso y que su hogar representaba un resguardo y que sentirse expuesto o expuesta le despertó heridas. Es decir, lo que le duele a cada quien es individual. No hay una regla del dolor, no hay dolores más, dolores menos. Nos duele, les voy a compartir un bonito pensamiento que leí hace unos meses y me encantó. Y decía, lo que nos duele ahora es el producto de algo que nos ha dolido siempre. Y cuando lo leí me dio mucha nostalgia y como ganas de llorar porque dije, sí es cierto. Lo que nos duele ahora no es algo que solo te está doliendo por el momento, es que nos duele, nos recuerda a otros momentos similares, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas. Perder a un ser querido físicamente, me refiero a un fallecimiento. Pues nos puede doler ahorita porque tal vez llevamos una vida de pérdidas físicas y no hemos sabido enfrentarlo. Y la pérdida del presente nos recuerda esas otras pérdidas. Y esto, queridos estudiantes, es completamente humano y válido. Por eso cuando a una persona le duele mucho una situación, a mí como psicóloga me activa el modo de, esta persona necesita ayuda, pero sí por esta situación presente, pero también por otras que ha vivido y que no ha resuelto, ¿no? Entonces por eso yo les decía, hay que ser muy respetuosos. Y con esto les hago una invitación para ustedes y que lo lleven a sus familias y a sus lugares donde habiten. Porque a veces no tenemos suficiente respeto por las crisis de los demás, ¿no? Hacemos unas comparaciones pues muy negativas, ¿no? Y eso lastima mucho a las personas, ¿no? Entonces, lo que nos duele ahora o por lo que lloramos ahora es un poquito de lo que nos ha dolido toda la vida, ¿no? ¿Y qué nos duele? Pues hay muchas cosas, hay muchos ejemplos. Les decía, no podemos decir qué crisis es más importante, cuál se debe de arreglar primero. Todos los dolores son completamente válidos, humanos, reales y hay que validarlos. Existen, ¿no? Entonces, eso engloba esta definición. Las crisis son situaciones que ponen a prueba nuestros recursos personales. ¿Qué es una crisis? ¿No? Si para alguien que se le haya muerto su gatito, su perrito, le lastima en el corazón, le duele, es que le está doliendo. Y no tenemos que decirle, es que no te duele, que no te tiene que doler tanto, ya te tardaste y ya avanza. No. Aquí viene una gran pregunta que se hacen las personas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me tiene que doler? Eso no lo sabemos, ¿no? Te duele el tiempo que te tenga que doler y el tiempo que tú tomes para remediarlo o solucionarlo. ¿A qué me refiero? Que hay personas que duran muchísimo tiempo en un duelo y eso no significa que esté bien, tampoco significa que está mal. Significa que le ha llevado tiempo sobrellevar esa pérdida. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchas razones porque tal vez ha llevado una vida con continuas pérdidas, porque no se ha enfrentado a heridas, porque no ha buscado apoyo de cualquier tipo. Saben que yo soy fiel creyente del apoyo psicológico, pero también, por supuesto, respeto y creo en otros tipos de apoyo, el religioso, el apoyo de deporte, de todas las ideologías y todo lo que ustedes profesen, ¿no? ¿No? Yo practico la psicología, pero respeto mucho lo demás. Entonces, hay personas que están en una crisis emocional y dicen, es que lo que tú tienes que hacer es esto, no. Y miren que ni yo me atrevo a dar una recomendación, ¿eh? Para nada. Yo les digo sugerencias, pero qué, qué fuerte decirle a una persona, lo que tú tienes que hacer es esto.
yo no confiaría en nadie que pueda decirlo. Hay recomendaciones importantes, ¿no? Pero de ahí a decir, es que haz esto y vas a sentirte bien, no, porque recuerden, lo que le duele a una persona no le duele a otra. La manera en la que me duele a mí no le duele al otro. Entonces hay que ser, se los digo con mucho respeto y cariño, hay que ser muy cuidadosos del dolor de los demás, ¿no? Porque es algo, y yo se los digo porque yo trabajo con el dolor. Veo a mucha gente sufriendo y el dolor es algo delicado, es algo pues que se tiene que tratar con mucho cuidado, con mucha paciencia y se sale adelante de eso, por supuesto, muchas veces se sale adelante, pero es el primer momento. Entonces, tenemos que desde aquí empezar con la empatía y el respeto hacia las heridas de los demás, ¿no? Nunca hay que decir, ay, eso no es nada, yo cuando lo pasé, yo lo pasé bien rápido, ¿no? Entonces, eso no está bien desde un sentido de vista de la empatía, ¿no? Entonces, bueno, era para mí importante decirles que es una crisis. Si un día ven a una persona que se ha tardado ya un poquito tiempo en superar una pérdida, es porque no le duele esa pérdida, le duele esa y todas las que están atrás, ¿no? Entonces hay que ser un poco conscientes de eso, pero bueno, ya les expliqué qué son las crisis. Si para ustedes perder el autobús, el metro, representa una crisis, es porque algo les está doliendo. No sé qué, algo está doliendo ahí. Y si a otra persona no le duele, pues eso no le duele, ¿no? Pero no hay una regla ni las matemáticas del dolor, no, no existen. Entonces, bueno, ya les expliqué qué es crisis, ahora ustedes reflexionenlo personalmente. Ah, para mí crisis es cuando pierdo el control, cuando me pasa esto, cuando pierdo un familiar, cuando pierdo, ok. Les voy a compartir el día de mañana un recurso hablando de esto. Es un bonito libro que yo tengo que se llama El Camino de las Lágrimas, que algunos ya se los he compartido y me encanta ese libro porque justo habla de los duelos, las pérdidas y lo conseguí en PDF gratis, entonces se los puedo regalar y habla mucho de cómo llevar las crisis desde un sentido psicoterapéutico, ¿no? Entonces está bien bonito ese libro, por si alguien quiere, bueno, mañana se los mando y por si alguien quiere leerlo, habla de las pérdidas y cómo llevarlas. Ok, entonces ya entremos ahora sí en el tema. Ya les di esa breve introducción. Ahora sí, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Se refiere a técnicas de intervención que permiten apoyar a personas con alguna crisis emocional, shock traumático o en condiciones de vulnerabilidad. Ok, analicemos. Ya les expliqué qué es una crisis, qué es un shock traumático. Por ejemplo, esta situación que yo les conté del desafortunado evento de lo del metro fue un shock. O sea, sí era una crisis, pero ocurrió por algo totalmente inesperado y un shock. O sea, ocurría y seguía ocurriendo, ¿no? Entonces, ese shock que vives, ese momento traumático, ¿no? Ahí se aplican también. O en condiciones de vulnerabilidad se refiere pues a personas que sufrieron abuso, violencia, que tienen alguna vulnerabilidad económica, social, de discapacidad, pues también viven en una condición o necesitan apoyo psicológico constante porque su condición ya es de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con esto lo que les trato de decir es que estos primeros auxilios se pueden aplicar en todo, ¿no? Se pueden aplicar en cualquier tipo de crisis y esta es una breve definición. Yo como lo resumiría en una palabra que son los primeros auxilios emocionales, son el ajuste emocional. Por eso puse un corazoncito sanado porque pues sí sanamos nuestro cuerpo, nuestros órganos, hay pastillas, hay medicamentos, hay inyecciones, hay tratamientos, pero ¿cómo se sanan las emociones? ¿No? Entonces, los primeros auxilios psicológicos son esas primeras técnicas que permiten ayudar a una persona para que el impacto no sea tan grande. Sí va a haber impacto, por supuesto, no es que te eviten el daño, pero hacen que el daño se aminore, ¿no? Entonces, así lo definiría en dos palabras, son el ajuste emocional, ¿no? El ajuste que hace que yo no desvaríe tanto en ese momento de shock y yo me permita estar un poco más situado en la realidad de lo que está pasando. Ahorita les diré a qué me refiero con estar situados en la realidad. Ok, entonces, ya les di una definición, es una definición pues muy amplia, muy general. Ahora les voy a decir para qué se usan estos primeros auxilios. Hay muchos beneficios, pero yo quise resumirlo en tres. El primero, protegen
que las personas no sufran un daño físico o psicológico mayor. Yo les cuento ahora mi experiencia. Desde mi experiencia, cuando yo los he aplicado en personas que están en terribles crisis, con ideación suicida, que están al borde de la desesperación, no es que cuando los aplico las personas salgan sonriendo o su vida vaya mejor, pero sí hago que con estas técnicas la persona baje la intensidad de las emociones, ¿no? Podamos platicar, hacer un plan, ¿no? Y eso evita situaciones mayores, ¿no? Entonces, por eso les decía yo al inicio que sería muy importante que existiera este tipo de información desde el kinder hasta la preparatoria o universidad, que justo muchos de los problemas psicológicos o emocionales que hoy en día están enfrentándose podrían haberse solucionado si se hubiesen aplicado algunas técnicas de estas, ¿no? No voy a hablar de algo en particular, todos tenemos ejemplos en los lugares donde radicamos, pero muchas situaciones pudieron arreglarse, ¿no? Entonces, estos primeros auxilios sirven para proteger a las personas. ¿Y por qué ahí dice de daño físico si yo les dije que es emocional? Ah, la razón es porque cuando hay una crisis emocional, pues comienza siendo emocional, emocional, pero ¿qué creen? Si no se atiende, llega un punto en el que se vuelve física. Es decir, yo comienzo con un pensamiento, tuve una crisis, me dieron una gran noticia y entonces mi cuerpo está tan alterado que mentalmente se empieza a materializar. Es decir, esa emoción está, que las emociones no se ven, o sea, son abstractas en el cerebro. Lo que se ve es los rasgos con los que manifestamos la emoción. Ujú. Pero hay personas que si no se atiende esa crisis, el daño va a ser ahora físico. ¿Y qué es el daño físico? No, yo he visto a personas que pues, ya llegaron conmigo, pero ya tenían pues inicio de una embolia, ¿no? Temblores, desmayo, jaquecas, se les tapan los oídos, ¿no? Se les nubla la vista. Entonces, estos te permiten como dar un paso atrás y ayudar que la persona no sufra un daño físico o psicológico mayor, que el daño psicológico mayor es lo que conocemos como ideación suicida o suicidio, ¿no? Cuando ya la persona ya es casi imposible volver atrás y toma esa desafortunada decisión. ¿No? Pero bueno, en alguna otra sesión hablaremos de suicidio. Ok, otro, ¿para qué se usa? Se busca evitar secuelas a mediano o largo plazo. Yo les decía que hay personas que ya se quedan con este daño. Creo que el más evidente es el de las embolias, ¿no? Que son personas que estuvieron en un shock traumático, viene el impacto emocional y no alcanza su sistema nervioso a reaccionar y viene el entumecimiento, ¿no? Que sí se sale adelante de eso, pero pueden quedar secuelas por ahí, ¿no? Y otro uso, se debe evitar el daño secundario. ¿Qué es el daño secundario? Lo puse ahí entre asteriscos porque el daño secundario se refiere a cuando una persona está en crisis y la crisis crece, 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 crece y llega un momento que la persona puede lastimarse a sí mismo o puede aventar cosas, lastimar a otros. Daño secundario es que incluso puede provocar un accidente a sí mismo, ¿no? Una caída, escalones, tropiezo. Les voy a decir cuándo ocurre esto, por ejemplo, cuando hay algún temblor, ¿no? Ahorita que vivimos del 2 de enero. Entonces la persona entra en crisis, por supuesto, porque el temblor le recuerda una situación que ya vivió y que le duele y le afecta. Ok. Entonces, como está en la crisis, el daño secundario que puede ser el principal es caerse, ¿no? Porque al sentirse inestable, preocupado, viene la crisis, los pensamientos y es mi cuerpo se desestabiliza. Y el principal riesgo ante una crisis emocional es las caídas. ¿No? Las caídas porque pierdo el control de mi cuerpo, el control motor de mi cuerpo, ¿no? Entonces, esas de las principales que se tienen que evitar. Yo le llamo daño secundario. Pero bueno, ya les dije que son, lo resumí en una palabra, ajuste emocional, ¿para qué se usan? Ahora sí vamos. Ok, ahora sí vamos a cuándo se deben de aplicar. Esto es una definición del libro, yo ahorita les digo otra. ¿Cuándo se deben de aplicar los PAP? Inmediatamente después de la situación traumática y hasta 72 horas. En mi experiencia podría decirles que sí, o sea, sí funcionan si se aplican eh, inmediatamente después de la crisis, pero también, por ejemplo, yo he atendido a personas después de 72 horas y les funcionan. En esto que les conté de lo del metro,
Tuve pacientes que, por ejemplo, tuvieron una laguna mental, se le llama, o sea, como que olvidaron todo por 3 días. Y ya después, ¿y por qué olvidan todo? Porque el cerebro te protege. Y como estás viviendo algo tan doloroso, lo que hace es que te manda como, imagínense, como te apaga tantito para que no enfrentes todo el dolor y después te vuelve a encender. Entonces hay personas que olvidan todo lo que pasó, pero no es que lo olviden, su cerebro los está cuidando, como hagan de cuenta como los no break de las computadoras. Ven que luego se va la luz y entonces el no break te ayuda para que no venga una descarga y entonces se descomponga tu computadora. Lo mismo hace el cerebro. Cuando estás en una sobrecarga de información, de emociones, te apaga un poquito para que el daño sea menor. Entonces, yo he aplicado después de 72 horas los primeros auxilios y sí funcionan porque es cuando las personas regresan de esta laguna mental y regresan en shock también, ¿no? Entonces sí, sí se pueden aplicar, ¿no? Por eso les digo, este es del libro, pero yo sí los he aplicado y sí funcionan. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de primero los síntomas en una crisis. Tal vez a ustedes ahorita piensen, estar en crisis es pues sentirte mal emocionalmente y sí tienen razón, pero vale la pena dividir los síntomas en cuatro. ¿Por qué les digo? Porque cuando una persona está enfrentando una crisis, pasan muchas cosas por su mente, demasiadas. Y yo las quise resumir en cuatro. Eh, un síntoma cognitivo significa lo que les dije ahorita de las lagunas mentales. Ese es un síntoma cognitivo. ¿Por qué se llama cognitivo? Porque se refiere a un proceso mental como atención, memoria, lenguaje. En una crisis puedes tener un síntoma cognitivo, que es se me olvidaron las cosas. Y de hecho hay muchas personas que tuvieron, por ejemplo, un lamentable fallecimiento y dicen, espérate, no me acuerdo. ¿Y qué? ¿Y cuándo fue? Es porque están experimentando una laguna mental porque su cerebro los está protegiendo. Ese es un síntoma de una crisis. Y hay personas que creen que este tipo de síntomas lo está llevando bastante bien, mira, ni se acuerda. No, es un síntoma cognitivo el estar olvidando qué ocurrió en una crisis. Es un síntoma. Y las rumiaciones son estos pensamientos que llegan a tu mente de no eres tan bueno, todo va mal, no has avanzado, ¿qué has hecho? Eres perdedor, perdedor. Esas son las rumiaciones. Son esos pensamientos que se nos meten en la cabeza y no hay quien los haga salir. Y empieza como una idea, una idea, una idea, tú no puedes, tú estás mal, se le llama rumiación porque te hace ruidito, empieza ahí, te entra y ahí se queda en tu mente, ¿no? Entonces, ese es un síntoma también, un síntoma cognitivo de una crisis. ¿Cuáles son los síntomas físicos? Temblores, migraña, todo lo que les decía, ¿no? Que tenga que ver con el cuerpo. Tenemos que identificar estos síntomas porque en una crisis puede estar presente uno o varios. Entonces yo debo de saber si una persona está en crisis. No, yo obviamente por mi experiencia, pues ya veo una persona 2 segundos y ya sé lo que le está pasando. Pero cuando alguien no tiene tanta información, yo se los explico de esta manera, ¿no? Para que ustedes digan, ok, sí, sí, conozco a alguien, como que de repente olvidó todo, entonces sí está en crisis, ¿no? Los físicos les decía todo lo que tenga que ver con mi cuerpo. Los síntomas emocionales de los que más he hablado, que pueden ser referidos a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a la ideación suicida, eso es emocional. ¿Cuál es la diferencia entre el cognitivo y emocional? Porque los dos ocurren en la mente. Que el cognitivo va más referido a la cuestión de atención, memoria, lenguaje, o sea, funcionamiento, y el emocional va más referido a lo que yo siento. A una persona que está en crisis puede decir es que la vida no vale nada y es que todo está mal, es que siento que no he hecho nada y es que siento que no puedo. Ese es un síntoma emocional. Y es que esto es demasiado. Si se fijan, habla de sentimientos, ¿no? ¿Y qué es un síntoma conductual? Cuando una persona ya está en un momento donde está golpeando, gritando, ya está enardecida, enfurecida. Hay muchas personas que golpean la pared, que se golpean a sí mismas. Ese es un síntoma conductual. Entonces, ante la pregunta que les puede estar surgiendo de yo tengo que evaluar, saber, no, 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 para nada. Simplemente ustedes pueden identificar que una persona está en crisis y presenta alguno de estas situaciones.
Y seamos honestos, todos hemos conocido a alguien que ha presentado estas situaciones, o nosotros mismos, tal vez. Yo les diría, todos hemos estado ahí, todos, y varias veces. Entonces, solamente es para que ustedes tengan una idea clara de que tal vez no sabían y estaban en una crisis. Y es importante saberlo, porque hay gente que luego me dice, no, yo no ocupo los primeros auxilios emocionales, yo estoy bien, afronto lo que me pasa, pero ¿sabes qué? Llevo días como con muchos temblores o como que no me acuerdo de las cosas. Digo, es que está en crisis, aunque no lo quiera admitir, está en crisis. ¿No? Y a veces lo queremos evitar, pues por muchas razones, pero lo mejor es darle la cara y decir, estoy en crisis, ¿qué voy a hacer antes? Esa es la parte ya que a mí me toca con enseñarles, ¿no? A ustedes, ¿no? Pero el primer paso, como en todo, es visibilizarlo. Ok, vamos ahí. Ahora sí, vamos. Miren que me costó mucho trabajo hacer esta diapositiva, aunque la ven bien sencilla, ¿saben por qué? Qué tanta información de primeros auxilios que dije, ¿cómo lo voy a resumir? No quiero darles a mis estudiantes ahí todo, ¿no? El cuadro de información y dije, lo voy a resumir en palabras. Y creo que me quedó bastante bien. Entonces, se los voy a explicar. ¿Cómo se aplican los primeros auxilios emocionales en adultos? Ok, paso uno, tenemos que reducir. ¿Qué es reducir? Si la persona está golpeando, aventando, llorando, yo no le puedo decir, deja de aventar y deja de golpear. Simplemente ayudo. Si la persona, me ha tocado a mí ver de verdad de todo, no se imaginan, personas que se están rasguñando, se están arrancando el cabello. Si tú le dices a esa persona, no lo hagas, está mal, te estás lastimando, la persona que creen lo va a hacer al doble. Entonces, ¿cómo podemos reducirlo? Podemos, dependiendo del parentesco también que tengamos con la persona, hay que ver si la persona la podemos tocar o no la podemos tocar, porque también aquí hay que tener esta cuestión del cuidado, protección, sobre todo con los niños, ¿no? Si es un familiar, si no, si es un desconocido. Entonces, primero el intentar reducir, pero tenemos que evitar la palabra no. ¿Cómo entonces lo ayudaríamos a reducir, ¿no? Por ejemplo, si la persona está golpeándose y aventándose algunas cosas, la persona está enérgica, tiene mucho movimiento. Si yo llego con esa persona y estoy así con movimiento, ¿qué creen que va a pasar? Pues la persona no va a parar. Pero si yo llego con un tono un poco más calmado, empiezo a hablar un poco más lento, hay algo en el cerebro que se le llama neuronas espejo. Las neuronas espejo inconscientemente copian lo que está haciendo el otro y eso es automático. Entonces, si una persona está en crisis y tú llegas en crisis a decirle que se calmen, ¿saben qué va a pasar? Doble crisis. Entonces, hay que llegar suave. Hay que llegar suave, no alarmar, no ver, no juzgar. Si está aventando cosas, levantarlas un poquito, que no nos ponga en riesgo, obviamente. Intentar reducir. Si se está rasguñando, jalando el cabello, yo les estoy hablando tal vez de situaciones muy graves porque son las que yo atiendo, pero no todas son tan graves. O sea, hay situaciones de llanto incontenible. ¿No? Entonces acercarle pañuelos, ¿no? Acercarle un tecito, si quiere tomar algo, acercarle agua, ¿no? Entrar suave. ¿Para qué? Para activar las neuronas espejo. Si yo activo las neuronas espejo, por ejemplo, ahorita lo que yo empecé a hacer con ustedes es que empecé a bajar mi tono de voz, porque venía muy emocionada yo hablando de todo esto y empecé a bajarlo. Entonces, en automático su cerebro comienza a recibirlo. ¿No? Entonces, igual si yo estoy con una persona en crisis y llego suave, me va a empezar a tomar suave. Prohibido decir no. Si se está lastimando, ¿no? Puedo tomar, les digo, si se puede tocar, ¿no? La persona puede tomar sus manos, puedo acariciarlas un poco. Si se está lastimando, puedo acercarle una cobija, no puedo. Entonces, ahí lo que le estás comunicando es, aquí estoy contigo. No me sorprendo por lo que estés haciendo, diciendo, aventando, aquí estoy. Siempre y cuando no haya riesgo, claro, siempre y cuando no haya riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado muchas veces con personas con ideación suicida que están, o catatónicos, o sea, como apretados, o están aventando, ¿no? Siento. Entonces, lo que yo hago ahí es llego suave,
Empiezo con un tono suave y empiezo a hacer algunas actividades, por ejemplo, a ordenar lo que esté por ahí. Entonces, la persona se me queda viendo como, ¿por qué hace eso? ¿No? Y el cerebro empieza a copiarlo. Ujú. Créanlo, ¿no? Funciona. Ese es el primer paso, entrar suave y empezar a ayudar nada de qué estás destruyendo, qué estás haciendo, es entremos suave. Incluso si son sus familiares, pues se pueden entrar suave y aparte con amor, ¿no? Decirle, hay una frase que me gusta mucho, que es cuando se trate de un familiar, de un hijo, de una persona que amen, es, aquí estoy, quiero que sientas mi presencia, estamos lejos, bueno, en el mismo cuarto pueden estar, pero con distancia, y quiero que me sientas con amor, hay mucho amor que tengo hacia ti. Entonces, estas cositas van ayudando a reducir poquito a poco esta cuestión enérgica de una persona que a veces está en crisis, ¿no? Entonces, el primer paso, reducir. ¿Cómo? Como se encuentra la manera en ese momento. No, no les vamos a llegar a poner música, no hay que sacarlos también de shock, ¿no? Poco a poco y encontrar la manera. Ese es el primer paso, reducir. Siguiente paso, conectar. ¿A qué me refiero con conectar? Con conectar me refiero a permitirle a la persona que diga todo lo que quiera decir. Si la persona dice, odio al mundo, odio a todos, odio a mis padres, odio a mis hijos, odio a mis hermanos, déjenlo decirlo, déjenla decirlo. No significa que piense en realidad eso. Es que cuando estamos en una crisis, imagínense que se junta todo lo que creemos y no creemos y sale. Entonces, yo he visto que a veces las personas en las crisis le dicen, no, no, no digas eso. No, prohibido, no, y tampoco digas eso. Entonces la persona se queda como, wow, ¿no? Yo diré, ¿qué puedo decir? Entonces, dirige mi crisis, ¿no? Dejen a la persona que se exprese, que diga tal vez sean cosas dolorosas a veces, ¿no? De las más fuertes, ¿no? Me quiero morir, no, no quiero vivir aquí, ¿no? Son esas situaciones, pero les voy a decir algo importante. Cuando una persona está en crisis es porque está repasando muchas alternativas para solucionar su problema. Y en ese repaso, pues la muerte es una alternativa. Pero yo tengo una frase anterior. La muerte, tomar la decisión de quitarse la vida es una alternativa definitiva ante una situación temporal. ¿Es una opción? Sí, aceptémosla. Entonces no podemos estar huyendo siempre a eso. Si tú a una persona que está en ideación suicida le dices, no es que no, no lo hagas, miren, la persona, hagan de cuenta que no le dijeron nada. Y no estoy tratando de decir que le digas a la persona que esa es una opción. Lo que yo trato de decir es que no juzgue sus ideas. Es permítela que diga, quiero vivir, quiero morir, quiero odiar, quiero hacer, y ya que salga todo, empezamos a conectar. Pero si tú le dices a una persona, no digas, no pienses, no hagas, no sientas, está mal, les voy a decir lo que va a pasar. Esa persona se va a calmar y posteriormente, un día después, dos, un mes, va a tener otra crisis y va a ser peor. Entonces permitan a la persona, independientemente del parentesco, que tenga esa oportunidad de poder decir lo que piensa, ¿no? A mí me preocupa más una persona que no dice lo que siente que una que lo dice en realidad. Me preocupan más. Entonces, conectar significa, como lo ven en la imagen, se me hizo muy ilustrativo, ¿no? Como todo este desorden que ahí siento en mi mente, pues poderlo sacar, ¿no? Desenmarañar, ¿no? Ordenar. Entonces, para conectar con una persona, hay una técnica que yo utilizo y que ustedes también podrían utilizar, que es yo tomo la mano, bueno, si puedo tocar, ¿no? Siempre yo pregunto eso, si puedo tocar. Entonces, es tomar la mano de la persona y decir, dime qué sientes, cómo se ve esto, se ve oscuro, estás cayendo, se está rompiendo todo. Ah, pues yo estoy cayendo contigo. Ah, se está rompiendo todo. Vamos a dejar que se rompa. Ah, pues está destruyendo mi vida. Vamos a dejar que por hoy se destruya y otro día pensaremos en reconstruir. Entonces, quedarte al lado de una persona mientras siente que todo se derrumba es un punto importante, porque una idea que tenemos en psicología es no podemos reconstruir lo que no está destruido. Entonces, a veces sé que es muy doloroso y sé que suena fatal, pero tenemos que dejar que se caiga lo que se tiene que caer con pensamientos, con ideas y después empezar a construir. No puedes edificar sobre ruinas.
que permitir que haya ese desahogo, ¿no? Pero esta parte es muy complicada, ¿no? Sí, sí, se los digo honestamente, ¿no? Porque pueden ser cosas que tal vez nos lastimen si compartimos un parentesco con esa persona, ¿no? Entonces, que alguien te diga, es que tuve miedo, es que creí que me iba a morir, y es que no me quiero morir. Dilo, dilo. ¿Es que tienes miedo? A la muerte, ¿por qué? Porque amo la vida y porque me sentí en peligro, en riesgo. Dilo. Entonces, conectar significa validar las emociones de la persona, permitirle que explore opciones alternativas y ya después comenzar a construir. Entonces, yo conectar diría que es el paso más fuerte. Ujú. No le puedes decir, está mal todo lo que estás diciendo, tú no sabes. Eso lo que va a hacer en la persona es que de verdad le va a provocar algo peor, ¿no? Y la siguiente vez esa crisis no la vas a presenciar tú, ¿no? Entonces yo les diría que es importante dejar a la persona que se exprese, que lo diga, que incluso le pueden preguntar, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por tu mente? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy aquí, se está cayendo todo y nos vamos a caer todos. Y se está cayendo todo y te estás hundiendo, pues me hundo contigo, vamos. Entonces la persona ya se deja ir. Eso fisiológicamente tiene un significado. Es porque imagínense un volcán. Si tú tapas al volcán, pensemos en el Popocatépetl, pues no puede liberar todo ese material volcánico. Pero si lo dejas estallar, ya sé que va a ser duro y doloroso, pero va a salir todo. Entonces dejen a las personas estallar, por eso está el paso anterior. Pero ya una vez que redujeron considerablemente los síntomas, no se puede hacer este paso primero. Primero es reducir, ya que la persona, ¿saben cómo se van a dar cuenta que pueden conectar? Cuando la respiración de la persona comienza a cambiar de estar muy alterada, la respiración empieza como a cambiar y su tono tiene que ser suave, ¿ok? Entonces, conectar es difícil, pero se puede hacer, por supuesto, todos lo podemos hacer y más ante una situación de supervivencia, claro que lo podemos hacer, ¿no? El paso 3, aquí ya viene lo interesante, bueno, lo más interesante que es fomentar. ¿Qué es fomentar? Yo me refiero a ya el plan de lo que vamos a hacer ahora sí. Ya reduje, ya conecté, vamos a hacer un plan. Yo les digo cuando atiendo a las personas, ¿no? Vamos a hacer un plan, vamos a dar estructura. Ya todo se derrumbó. Vamos a comenzar a armar. ¿Por dónde quieres empezar? Yo siempre comienzo por la parte de la alimentación y la cuestión física, ¿no? Porque ante una situación de crisis viene una descompensación a veces de sales, puede haber un mareo, entonces yo primero vamos necesitas, ya te alimentaste, necesitas primero comenzar con lo físico. ¿No? Si la persona está en una situación vulnerable, en una situación de riesgo, ver, ¿no? ¿Quieres llamarle a alguien? ¿Estás bien? ¿No? Como ver todas estas cuestiones contextuales primero. Después viene lo físico de necesitas un té, necesitas un poco de agua, lavarte un poco la cara, ¿no? Es el cuidado primero y después vamos a hacer un plan. ¿Qué necesitas que hagamos hoy? Ah, pues hoy quiero mandar todo lejos y mañana quiero comenzar a hacer esto y después tal vez vaya al psicólogo y después quiero ir a la iglesia y después quiero darme un baño. Ese es el plan. No me refiero a grandes cosas, me refiero a un plan. Por eso es primeros auxilios. No, en el caso de lo del metro, lo que yo hacía era hay muchas cosas pendientes, está la crisis, pero dime qué podemos hacer. Lo primero, la gente que tenía situaciones físicas, ¿no? Ir al hospital, atenderlo, después saber qué trámites necesitamos hacer, te ayudo, te apoyo, esto, ok. Entonces era poner un poquito de orden. No se soluciona todo en un día, dos o tres, de verdad, pero fomentar significa empezar ya el trabajo. No es como en un día voy a reflexionar de toda mi crisis y toda mi vida, no, pero es poco a poquito comenzar a poner orden. No les decís, yo siempre vigilo mucho la parte física, siempre vigilo, como les digo, siempre les recomiendo un agua mineral porque la sal, a nivel químico te reactiva el cerebro. ¿No? Entonces, una bebida caliente, es un agua mineral, la sal te va a ayudar muchísimo. Entonces, es empezar a relajar el cuerpo, un baño si están en casa, ¿no? Sí, entonces, los cuidados los van a hacer como su intuición lo diga, como su lógica lo señale, ¿no? Pero no podemos forzar a la persona que te metas a bañar, no, necesitas dormir, duerme un poco.
Necesitas hablar, aquí estaré cuando tú lo necesites. Necesitas salir a caminar, te acompaño. Necesitas, entonces nosotros no podemos, por eso yo les dije que esto no es una receta. Nosotros necesitamos conocer también a la persona antes, ¿no? De poder sugerir algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha servido y se los comparto. Y el último es prevenir, el más importante, porque la mala noticia de una crisis es que nunca viene sola, siempre es crisis tras crisis tras crisis. Entonces, ya después viene la parte de la prevención. Yo les voy a dar un tip. Cada que haya una crisis, tomen el tiempo más o menos que le dura a ustedes o a la persona que están apoyando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. Tomen el tiempo, porque la siguiente crisis, la meta es que dure un poquito menos. O sea, si la primera duró 2 horas, la siguiente crisis, porque va a haber, tiene que durar pues 1 hora 50 y así. Y la manera en la que las crisis se van afrontando es que no desaparecen de un día a otro, disminuyen en tiempo y en intensidad. Esa es la solución. Entonces, si yo encontré una persona en nivel de intensidad 10 y le duró 2 horas, la siguiente crisis tiene que durar hora 50, hora 40 y ser 9 de intenso. No, bueno, yo lo llevo por números porque así me entiendo, pero ustedes lo pueden llevar como quieran. Las crisis disminuyen en tiempo y en intensidad hasta llegar al punto, ¿no? Yo ya tengo pacientes que están en crisis, por ejemplo, y que les dura, me dicen que les dura 5 minutos y que intensidad moderada. Y digo, wow, bien, perfecto. Las crisis van a seguir existiendo, pero te tardaste 5, es magnífico, ¿no? Surgió la crisis y tú solito, porque estos también se pueden autoaplicar, los primeros auxilios. Entonces, la meta ahorita que se inició de año es, si ustedes están en alguna situación de crisis emocional, necesitan apoyo y lo pueden gestionar a sí mismos o recibir apoyo psicológico, así deben de darse cuenta del avance en tiempo e intensidad. ¿Ok? Y no, con esto no les trato de decir que las crisis se van a ir de su vida, por supuesto que no. Las crisis forman parte de la vida. Es lo que no nos gusta, pero hay que aprender a aceptarlo también, ¿no? Entonces, son parte de la vida y hay que aprender a regularlas y a tolerarlas, ¿no? De una manera. Y yo les estoy hablando tal vez de casos bien extremos, ¿no? Pues a lo que me dedico, pero pues hay otros que no, pueden ser crisis de una persona catatónica que no sale de la cama. Eso también es una crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo ahí? Pues con mucha paciencia, no decirle, párate, báñate, sal, ¿no? Es con apoyo, con mucha calma, les digo entrar suave. Entonces, ese es el resumen que yo pude hacer. En el último punto de prevenir me refiero a instruir un poquito a la persona en esta situación de fue una crisis, es normal, a todos nos ocurre, ¿qué podemos hacer? Entonces, espero que de esta manera haberlo explicado de forma muy clara. Les digo, hay muchísima información, ¿no? Pero creo que esto deja muy en claro lo que se tiene que hacer hacia uno y hacia otras personas, ¿no? Entonces, obviamente esto está sujeto a lo que haga cada persona. Yo lo hago desde mi profesión, ustedes lo pueden aplicar, todos nos lo podemos autoaplicar, pero son muy útiles, ¿no? Entonces, ya hablando de técnicas, hay una técnica que forma parte de los primeros auxilios emocionales que yo hago de manera preventiva. El último punto, recuerden que era prevención, y esta técnica no saben cómo me ha servido para ayudar a personas, o sea, se aplica a nivel individual, de pareja o de grupo y se las voy a compartir. Igual, intentaré ser lo más clara porque hay muchísima información de ella. La técnica se llama diffusing. Esta técnica sirve para validar, ay, ahí me faltó una N, para validar y normalizar emociones. ¿A qué me refiero? Ok, vamos a pensar que una persona está en una situación de crisis y entonces, pues toda la familia lo vivió y lo presenció. Incluso vamos a pensar que fue una crisis de familia, ¿no? Lamentablemente falleció una persona, ¿no? Pues todos se enteraron, hubo crisis, después por ahí tal vez hubo una crisis económica, y luego familiar más grande, ok, esa es la crisis. ¿Cómo se aplica la técnica de diffusing? Se reúnen a los miembros de la familia, se sientan en la mesa sin celulares, se miran a la cara y empiezan a reconstruir el hecho desde sus diferentes perspectivas. Ok, bueno, y comienza la persona uno y tiene que hablar 1 minuto.
y la siguiente 1 minuto y así. O sea, tiene que ir en orden y el tiempo, porque alguien puede tomar un poco más de tiempo y puede resultar incómodo. Entonces, 1 minuto cada quien y van armando la historia. Yo estaba tal, tal, cuando sonó el teléfono, la siguiente persona, yo estaba tal, tal, y juntos van armando el evento traumático, cómo ocurrió. Esto les da fuerza y unión. Se reconstruye el evento. Después se habla de los sentimientos. Bueno, ya eso fue el hecho. Y es que yo cuando escuché el teléfono sentí algo en mi corazón y la siguiente persona sí, yo incluso me tropecé y después yo lloré. Entonces es ir reconstruyendo después el evento, pero a nivel de sentimiento o emoción. Esta técnica se debe de aplicar ya sea en media hora, en 1 hora, en el tiempo. O sea, yo lo hago, la he hecho en el piso, la he hecho en mesa, la he hecho con 3 personas, la he hecho con 20 personas. O sea, no hay como tal una regla tan específica, la que sí sigo es la del tiempo, pero te permite reconstruir un evento. Y ¿saben qué es lo más bonito de esta técnica? Que al final todos escucharon a todos y mis sentimientos fueron escuchados por todos y se genera como una sinergia, una unión muy bonita, ¿no? De todos vivimos lo mismo, todos estuvimos ahí, hay mucho llanto también en la técnica, ¿no? Pero se tienen que poner también las reglas, ¿no? De mucho respeto, como ahorita lo platicamos. Y es una técnica que ustedes igual pueden aplicar si gustan en su familia, en pareja también se aplica. Individualmente, pues yo platico con la persona de qué es lo que ocurrió, pero ayuda mucho como hay personas que me decían como que descansa tu alma o tu corazón o tu mente o tu cuerpo porque compartes lo que pasó, lo que viviste, tu perspectiva, tu dolor, escuchas el del otro que no sabías, ¿no? Entonces une mucho esta técnica. Es como que juntos guardan ese evento y después se toman de las manos y se pueden abrazar, ¿no? Pero es como resguardar el dolor. En lugar de que el dolor quede por acá regado, yo lo viví, yo me aislé, yo me alejé. No, es como una técnica de unión. Está bien bonita. Espero que si en algún momento quieren, pueden, les interesa, la apliquen y van a ver que da muy buenos resultados. Entonces quise compartírselas también. Eso es en la cuestión preventiva, ¿no? Para ayudarles, decía, estos 4 pasos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la técnica de fusing. Ahora, aquí vienen algunas recomendaciones de lo que no se debe de hacer, ¿no? En cuestiones cuando ustedes apliquen los primeros auxilios psicológicos, emocionales, es evitar promesas no realistas. A veces por querer hacer sentir bien a una persona le decimos, todo va a estar bien. Y miren que es una frase bonita, pero sí es un poquito peligrosa. ¿Por qué? Porque me da a mí una expectativa de que todo va a estar bien. Y si mañana no mejora, yo voy a decir, ¿y no me dijiste que todo iba a estar bien? Y viene el enojo. Entonces, ¿qué podemos decir en lugar de, es que todo va a estar bien? Le podemos decir a la persona, sea lo que sea, vamos a intentar resolverlo juntos. Y miren que está siendo muy realista esa frase, porque es, vamos a intentar, dije. Yo no dije vamos a resolverlo, porque hay cosas, pues por ejemplo, un fallecimiento no se puede remediar, es una ausencia. Pero ¿cómo es? Vamos a intentar resolverlo, es vamos a intentar aliviarnos, vamos a sanar nuestra alma, nuestro corazón, vamos a, ¿no? Pero hay que hacer promesas realistas. Tampoco le podemos decir a alguien, no pasa nada, porque entonces tu cerebro entra en shock. Ok, ¿cómo que no pasa nada si estoy sufriendo? O sea, sí pasa algo. Pero si tú le dices a una persona, no pasa nada, esa persona le estás como subestimando, le estás ignorando su dolor. O sea, te está diciendo esa persona, me duele, y tú le estás diciendo que no pasa nada. Entonces tú o te enfureces o enloqueces y dices, claro que pasa algo, ¿no me ves? ¿No? Entonces, recuérdenlo, eviten perdón, promesas no realistas, ¿no? Y otra cosa, igual en la que hice énfasis desde el inicio de esta sesión, hay que respetar las creencias, el lenguaje, la vestimenta y la diversidad cultural. ¿Por qué menciono este punto? Porque cuando estamos ante el dolor de una persona, puede decir, es que puede hablar de Dios y podemos no creer en Dios tal vez, o al revés. Puede decirte Dios no existe y tú no le vas a decir es que sí existe, y no vas a tener ahí un debate ideológico, para nada. Tienes que respetar, y este es un punto muy complicado, tienes que respetar las creencias de la persona.
Si una persona, a mí una vez una persona me dijo, es que esto que me está pasando es un castigo de la vida porque yo me lo merezco. Y yo no voy a entrar ahí a decirle, no, no es un castigo, sí es un castigo. Yo simplemente respeto su idea. ¿No? Entonces, es aplicar esta, yo diría que es de lo más complicado, respetar las creencias, el lenguaje, les digo, ahí entra vestimenta, ideología, diversidad cultural. En algunas culturas, por ejemplo, del país, hay cosas que se estilan o que se hacen y en otras, ¿no? Y no podemos contrariarlo, ¿no? Yo en esa ocasión de lo del metro, por ejemplo, como había pasado el día de lo de la Santa Cruz, de los albañiles, pues muchos tenían la creencia de que habían hecho algo mal. Si yo no me metí con esta creencia, ¿no? Yo ahí estaba como profesional y yo les decía, entiendo lo que me dices, cuéntame por qué crees eso, por qué piensas eso, qué te hace creer eso, ¿no? Entonces les digo, híjole, aplicar el respeto, a veces decimos que es fácil, pero no, les puedo decir que es bien difícil porque a veces sentimos como un ataque, ¿no? Yo los ataques más fuertes que he visto de repente es con cuestiones ideológicas, ¿no? Es que se meten en cuestiones ahí religiosas que no, ahí no es el punto para hacerlo en otro momento tal vez, pero no hay que contrariar, decir, hacer, es que tú estás así porque no has hecho esto y por, no, de verdad, eso lo único que va a hacer es que la crisis la va a potenciar demasiado, ¿no? Entonces hay que ejercer en ese momento el respeto. Ujú. Entonces, les digo, suena fácil, pero no, no lo es del todo. Ujú. Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones para aplicarlos. Otras es que pues seamos cuidadosos, empáticos, pensemos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Yo siempre digo, hay que conectar el cerebro antes de hablar, porque a veces decimos una palabra que puede lastimar mucho a las personas. Conéctala, repásala en tu mente, ok, ya está bien, dila, pero no podemos a veces hablar sin conectarnos porque podemos herir mucho a las personas, ¿no? Y podemos, en lugar de ayudar, hacer que la persona estalle y de verdad, ¿no? Ahí puede ser algo incluso, pues, fatal, ¿no? Entonces, hay que, hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, ¿no? No tenemos que educar a la gente, no tenemos que apoyar, pero no educar. Eso ya depende de la persona. Pero bueno, estas fueron algunas recomendaciones que quise aplicarles. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte de las recomendaciones, bueno, con esto cerraría. Es mucha información, espero haber sido clara y si no fue así o los confundí o algo, pueden decírmelo con toda confianza. Bueno, pues mi intención con esta información fue mostrarles una técnica que está ahorita en boga, se habla muchísimo de ella, no toda la gente o sea, se ha acercado o la conoce del todo, como que por ahí dices, ah, es hacer sentir bien a alguien, y no, o es educar a alguien, y no, ya les dije hoy qué es. Ustedes pueden aplicarla a sí mismos, pueden aplicarla para apoyar a otro, pueden pedir también apoyo de un profesionista, ¿no? Ya en una cuestión un poco más técnica. Entonces voy a proceder a leer algunos de sus comentarios o aportaciones. Siéntanse en la libertad de poder escribir lo que necesiten y ahorita lo voy comentando de manera rapidita para que tengan oportunidad todos. Y bueno, pues espero que les haya, no estoy finalizando, falta más información, pero bueno, espero que este tema les haya ayudado mucho, les haya abierto la mente. Por ahí a veces nos puede abrir alguna herida, algún dolor y es normal. Gracias, dice, buenas noches. ¿Podría colocar el link de asistencia? Ah, claro que sí. Denme un segundo y yo una vez que lo pego. Dice, Pedro. Entonces, para los que se iban incorporando, ya puse el link de nuevo. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice, estoy feliz porque tenemos profesora y clase de lujo. Ah, Silvia, muchas gracias por tu comentario. Sería muy importante saberlos aplicar. Puede ser crisis emocional de tristeza, dolor, alegría, entre otras. Sí, Abril, esto aplica en cualquier crisis. Incluso, saben, hay una crisis que no les mencioné, pero que es muy poco frecuente. Crisis de alegría o de euforia. Cuando alguien está así a tope, muy emocionado, también puede ponerse un poquito en riesgo. ¿No? Como que están muy eufóricos, ¿no? Pasa mucho en los
conciertos, festivales, cosas que la gente se emociona demasiado y también puede venir un sobresalto, una taquicardia. Y entonces estos aplican para todo. Nos dice Abril, simplemente ahorita tuve una crisis de nervios por no poder entrar a la videosesión y me desesperó y hasta sudo de cabeza a pies y hasta mi hija me dice con un tono enojada que me calme. Que entiendo, Abril, las cuestiones tecnológicas, no sé ustedes, llegan a desesperar muchísimo y miren que así estamos teniendo la educación ahorita, pues en línea, ¿no? Yo les diría, a mí me pasó la crisis la sesión pasada que me desesperé horrible, tenía unas diapositivas bien bonitas para desearles fin de año y todo, y no les pude mostrar nada y me entró una frustración, me enojé con mi internet. Es normal, pero yo digo, ¿qué puedo hacer? Pues ya no lo puedo cambiar ahorita, me disculpo, me tranquilizo, no les quiero transmitir desesperación, ellos lo van a entender y se solucionó. Sí hay crisis, hay que reconocerla, pero no podemos quedarnos con la crisis. Yo digo, bueno, me hubiera encantado mostrarles la información, pero pues no fue posible. Y ya después vi que ustedes sacaron el lado bueno y estuvo increíble. Entonces, sí hay crisis, Abril, la reconocemos, la cuestión tecnológica, te entiendo perfecto, a todos nos ha pasado, pero hay que decir, ok, ¿qué puedo hacer ahorita? Pues puede entrar, no puede entrar, veo la grabación, entonces, sí es complicado. Sí valorarlos, pero sobre todo respetarlos, ser empáticos con el dolor de las personas, dice Rosario, y también hay personas que son más emocionales que otras, todos reaccionamos de manera distinta. Bien, Rosario, lo que les dije, todos tenemos reacciones diferentes, ninguna es peor ni ninguna es mejor, no hay regla de las emociones ni el dolor, no existe y no hay que hacerla, ¿ok? Entonces nos dice Silvia, yo también estuve en crisis porque no empezaba la clase y pensé muchas cosas, pero después tomé el control y pensé, este es el día y la fecha y voy a esperar. Ah, Silvia, muchas gracias. Abril, a mí se me murió mi lorito que tenía 39 años de edad. Wow. Ahorita lleva 11 que trascendió y aún me duele mucho porque lo tuve desde los 5 años y ahora tengo, wow, Abril. Fíjate, de ignorancia, no sabía que duraran tanto los loritos. Seguro fue una gran vida con él y lamento mucho lo que, lo que pasó. El otro día en una serie leí una frase acerca de duelo que les quiero compartir y decía, cuando fallece alguien, se te rompe el alma. Y otra persona preguntaba, ¿y cómo lo solucionas? ¿Cómo pegas tu alma? ¿Cómo? Y le contestaban, eh, no se vuelve a pegar, aprendes a vivir con el alma rota. Entonces, no es que después de un duelo o un fallecimiento sepas manejarlo, lo lleves, lo afrontes, es uno aprende a vivir con ese dolor, ¿no? No se restaura. Entonces, no es que se vaya y estés mejor en un año o en 10, simplemente aprendes a vivir con ese dolor, con el alma rota. Entonces, se me hizo muy bonito. Cada persona tiene diferentes maneras de sentir, nos dice, aquí no aparece su nombre, Abril, si cada uno es diferente. Para mí, crisis es todo porque soy muy nerviosa y estar atrasada es algo que me causa nervios. Les decía que las crisis aplican de todo tipo. Eduardo, Jesús, ubicación mental, los PAP entonces nos sirven para tranquilizarnos y que podamos entender un poco más lo que nos pasa. Sí, Abril. Lupita dice, se arañan los brazos o piernas, no pueden caminar. Les digo que a mí me ha tocado ver de esas situaciones, de las más graves, de esas que digo, wow, wow, no, pero yo también controlo mis reacciones, ¿no? Por más que me sorprenda, a veces digo, ya después a mí para tranquilizarme digo, incluso veré levitando a alguien y no me voy a sorprender. O sea, yo llego con una visión clara, no digo, ¿a qué pasó aquí? No, yo voy con calma, con toda la calma. ¿No? No me puedo sorprender y decir, no, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, híjole, ese paso es bien difícil. Hay organismos que reaccionan mucho tiempo después. Exacto. Abril, como lo comentaba, muchos tienen lagunas. Dice Eduardo, ¿se bloquea? Sí, por supuesto, el cerebro nos bloquea. Abril, yo he sabido de personas que han tenido un accidente y se levantan como si nada y dicen que se sienten bien para el otro día o hasta los 8 días fallecen. Sí, fíjate que también he sabido de eso, Abril. Hay personas que dicen, preocúpense de esto que les voy a decir. Cuando a una persona le ocurrió una crisis y dice, no, yo estoy bien, no, yo ya lo afronté, lo entendí al otro día, esas son las personas que a mí más me preocupan.
que lo están guardando todo y eso va a explotar tarde o temprano. Entonces, tampoco es que tengan que llorar, más bien tienen que decir lo que sienten. Sentí miedo, sentí que, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo clarísimo y se van a identificar. Ante un asalto, ¿qué ocurre? Las personas te dicen, ¿qué te pasó? Me soltaron, se llevaron mi celular. Ah, qué bueno, pero no te pasó nada, nada más fue algo material. Y yo digo, wow, ojo ahí, no es lo que se llevaron, no es lo que no se llevaron, no es si te hicieron algo o no te hicieron algo. Estar en un asalto representa que te roban tu estabilidad mental. Eso es lo que ocurre. Te roban tu tranquilidad de caminar libre por la calle y eso no se evalúa materialmente. Entonces, yo he escuchado mucho eso y digo, es que, pues obviamente sintió algo, le arrebataron, pues perpetuaron su tranquilidad, su espacio, le hicieron sentir con miedo, insegura. Eso es daño. No podemos resumirlo y decir, ah, pero nada más le quitaron el celular. No, hubo un daño. Está comprometida mi seguridad mental, emocional, de caminar libre, de estar estable, de que iba feliz, de que ya no me siento así. Entonces, por eso les digo, no tenemos a veces que hacer estos comentarios, más bien es, ok, no importa lo material, luego se discute, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que te iba a pasar algo? ¿Sudaste? ¿Te mareaste? ¿Qué pasó? Eso es brindar primeros auxilios, no, no nada más, ah, no se perdió nada, estoy bien. Entonces, sí hay que poner atención a eso, por eso me vino a la mente ahorita que lo dijo Abril. Y dice Rosario, y empieza el cuadro depresivo, exactamente, Abril. Yo me he sentido así como dice de las rumiaciones. Sí, las rumiaciones son la cosa más horrible que existe. Todos los hemos sentido, ese pensamiento que se mete en tu cabeza que empieza, no eres tan bueno, no estás bien, todo va mal, ¿no? Y te empieza a hacer trizas, ¿no? Y crece tanto como nosotros se lo permitamos, ¿no? Dice Abril, también hay veces que no me acuerdo de muchas cosas y sí me preocupa, pero cuando le digo al doctor me dice que es por la diabetes y la presión. No, Abril, puede ser desde mi punto de vista profesional, cuando te ocurre una crisis y empiezas a olvidar algunas situaciones, puede ser porque tu cerebro te está protegiendo de algo, no sé de qué, pero te está protegiendo porque la cantidad de tus recursos de afrontamiento es inferior al tamaño de la crisis. Repito, cuando estás en una crisis y es de este tamaño y tus recursos de afrontamiento son pequeñitos, lo que es el cerebro es que te protege. ¿Por qué? Pues porque si no la crisis te invade. Y no les dije, pero lo que ocurre en una persona cuando está en una crisis y no la afrontó y vino el golpe de realidad, muchas veces existen brotes psicóticos. Y el brote psicótico es cuando tu mente en lugar de protegerte, te llevó, te robó y te llevó a otra realidad. Ah, eso es lo que les iba a comentar de la realidad. Entonces hay personas que pasaron por algo tan, pero tan doloroso que su mente los recondujo a un momento anterior de su vida donde se sentían estables. Y ese momento puede ser un año antes, te lleva a tu niñez, te lleva, ¿no? Y por eso hay veces que hay personas así, ¿no? Que pasaron una crisis y se comportan como niños o como adolescentes. Es porque su cerebro les dijo, esta realidad, sabes que no la vas a soportar, vámonos un poquito atrás donde puedas soportarlo. Y te lleva ahí y puedes regresar de ahí, por supuesto, pero ya es un poquito más difícil. ¿No? Entonces, está la crisis, puedes tener una laguna mental, pero ya cuando tu mente estabas tan mal que te lleva ya a otra realidad, ya bajarte de esa otra realidad ya puede ser un poquito más complicado, incluso en algunos casos sí se requiere cierta medicación. Entonces, no, no es fácil, por eso les decía que son bien importantes los primeros auxilios porque evitan ese daño secundario, evitan fugarte de la realidad, evitan situaciones mayores, ¿no? Dice Abril, es cuestión de emocionales y me he sentido así, más bien creo que he pasado por todos. Yo creo que por los síntomas hemos pasado todos. Yo he leído que la falta de agua puede provocar pequeños olvidos como dónde dejé las llaves y cosas así. Fíjate que no estoy segura del todo, Rosario, tendría que investigarlo más, pero a veces las personas, nosotros tenemos en nuestro cuerpo pues muchos elementos. Tan solo en la sangre tenemos un elemento muy importante que se llama carbono. En nuestra sangre circula oxígeno por nuestro cuerpo, agua, tenemos todos los elementos.
pero uno muy importante es el carbono. El carbono es parte de nuestra sangre y se ha encontrado que hay personas que cuando tienen, eso lo descubres en una química sanguínea, creo que de 64 elementos. Cuando tu carbono en sangre está un poquito bajo, puedes tener propensión a estados de tristeza, porque el carbono no está alimentando bien tu sangre, el oxígeno y algún elemento cerebral, y entonces esto provoca que seas más vulnerable a crisis emocionales. Eso tiene poquito que se encontró hace como 10 años, ¿no? Entonces, sí, sí, a veces tiene que ver un poco con la alimentación también. No estoy tratando de decir que si te alimentas de cierta manera no tienes crisis, no. Lo que trato de decir es que hay algunos elementos químicos de nuestro organismo que están vinculados a la vulnerabilidad de ciertas crisis. Eso es lo que ha pasado. Yo solo sé ahorita de ese, no me atrevería a hablar de algún otro antes de leer y echarle una revisada para ver qué tanto están vinculados, ¿no? Pero del agua, fíjate que no lo he escuchado, más bien lo he escuchado hacia la hidratación, ¿no? Que sentirte deshidratado sí te puede causar dolor, mareos y confusión. Dice Abril, me da pena decirlo, pero soy de las que me muerdo los dedos, estoy mirando mucho las penas y hay ocasiones que me jalo el cabello y últimamente me doy cuenta que me desespero y me golpeo y se notó que bajó la voz. Abril, fíjate que sí y no debes de sentirte avergonzada. El poderlo decir es lo más importante, porque cuando tú dices lo que te ocurre, pasa de ser un pensamiento abstracto a materializado. O sea, ya es voz, ya se puede tener, entender, ver. Bueno, no ver, pero sí escuchar, ¿no? Entonces, poder decir lo que nos ocurre es un gran paso para poder avanzar porque tu cerebro dice, ah, ok, ya te diste cuenta que algo pasa. Pero eso es mejor que decir, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Yo enfrento las cosas, avanzo, salgo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es muy honesto que lo digas y te lo aplaudo y lo valoro porque es de los pasos que a mí más me cuesta con las personas que ayudo. Se molestan si les decimos échale ganas. Sí, échale ganas, no tengo nada en contra de él, de esta frase, pero a veces puede ser más valioso decir, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo puedes sentir mi cariño y amor? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo lo solucionamos? Ese es un poquito más tangible. Yo tenía un chiste que dice, es que te dicen échale ganas, pero ¿a dónde las echas si ni siquiera las tienes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a veces no tenemos ganas de seguir adelante, de despertarnos, de vivir, y eso es normal, es completamente normal querer vivir como a veces no querer, pero hay que procurar que ese porcentaje siempre sea el mínimo, mínimo, y las ganas de querer intentarlo, hacerlo sean más, ¿no? Entonces tampoco podemos decir, yo nunca he pensado, no, todos lo hemos pensado, la mente de todos nos ha mandado a un lugar oscuro, y es natural, pero lo que se tiene que atender es qué hacer ante eso, ¿ok? Entonces, no se sientan nunca avergonzados y mucho menos si lo están platicando conmigo. Gracias por compartir. Abril dice, aquí te leemos. Qué bueno que estamos tomando esta clase. Seguro nos ayudará a asimilar y poco a poco vivir emocionalmente mejor. Gracias, Rosario. Muchas gracias, compañeros. A mí me ha ayudado hoy la sesión de la tutora. Cuando yo exploto me siento hasta muy fatigada y cuando ya grité y dije lo que tenía que decir después me siento bien relajada. Sí, les digo que esta fase de conectar ayuda mucho. Sus técnicas son muy acertadas. El 26 de diciembre tuvimos una situación con mi mamá. Dice Rosa, se nos puso grave. Yo traté de guardar la calma y pensar qué hacer, pero mi hermana estaba muy alterada. Entró en crisis, me gritó que a mí no me importaba mi mamá y agarró sus llaves de su coche. Salí a tranquilizarla, pero se puso toda loca a gritarme en la calle. Entonces le dije que hiciera lo que quisiera, pero no iba a dejar que se llevara a mi mamá porque se le podía morir en el camino y que estábamos viendo lo de una ambulancia. Eso que pasa, Rosa, ante una crisis es que a veces pues no reaccionamos, yo lo llamaré de la mejor o peor manera, no reaccionamos de la manera que se necesita y podemos sentirnos, por eso les decía, un poco enérgicos, tomar decisiones pues un poco precipitadas, ¿no? En alguna sesión les expondré, o no recuerdo si ya se los mencioné, pero el cerebro tarda 8 minutos en conectar con la corteza prefrontal. O sea, cuando nosotros estamos muy enojados, hay una parte de nuestro cerebro, imagínenselo como una olla express que se enciende. Ujú. Y estamos actuando con esa parte.
Y yo para tomar decisiones necesito que la parte de mi cerebro que se encienda sea la corteza prefrontal, que es esta de la frente. Esta corteza prefrontal incluye las funciones de juicio, toma de decisiones, análisis y reflexión. Entonces, para que se apague esta parte del enojo y se encienda la corteza, necesita haber un enfriamiento y le toma 8 minutos al cerebro. Entonces, si ustedes están en una crisis, por ejemplo, lo que te ocurrió, Rosa, lo que se puede hacer ahí es, oigan, vamos a sentarnos 10 minutos, ¿no? Tomamos agüita, nos calmamos y ahorita tomamos decisiones. Salvo que sea una situación terrible y gravísima, pero primero hay que relajarse porque lo que hagamos puede dificultar incluso más la situación, ¿no? Entonces, pero esos 8 minutos son bien complicados. Muy interesante la sesión, dice Pedro, gracias. Son situaciones muy complicadas cuando tienes que ayudar y calmar a dos familiares, exactamente. Dice Abril, yo quisiera no salir de la cama, pero lo que me levantan son mis hijos que me motivan y me apoyan. Sí, también vale la pena analizar qué tipo de motivaciones tenemos. Dice Araceli, sí fue claro, conciso, muchas gracias. Para mí ha sido claro. Compartir las emociones en grupo ayuda mucho. Coincido contigo, Lupita. Y al aplicar la técnica que nos indica, a veces eso nos sirve para desahogarse y relajarse poco a poco y así nos enteramos de lo que a los demás le dolió, exacto, o quizá más que a nosotros. Cuando pensamos y creemos que todo va a salir bien y no es así, nos sentimos más mal, exacto. Yo creo que el hecho de contar a alguien cómo nos sentimos es una manera de sacar nuestro sentir y eso es ayuda para nosotros, tener quien nos escuche, qué buen consejo el que nos está dando, el evitar promesas falsas, porque siempre hacemos eso, les decía que sí lo hacemos. Y en ese sentido tenemos que respetar las ideologías y creencias de los demás. Yo creo que debemos saber qué decir, porque hay veces que creemos hacer bien a los demás y no es así. Dice Erika, gracias tutora por la interesante, por la clase tan interesante y valiosa. Abril, todo lo que nos explicó estuvo claro, todo muy claro, muchas gracias. Dice Mierna, es muy importante sabernos acompañados y escuchados. Gracias por tus conocimientos, son muy valiosos. Dice Araceli, gracias por la bonita interacción con los compañeros de la sesión pasada. Sí, estuvo muy buena, la estuve escuchando. Ya no la incluí en el video porque creí que ya era algo como muy de ustedes y no lo subí al video. A mí y a mi esposo nos asaltaron, nos pusieron una pistola, nos dice Silvia, en el estómago y otro un cuchillo, no lo lamento y no me pude mover. Cuando se fueron los asaltantes, mi esposo me dijo, qué bueno que no hiciste nada porque detrás de ti había otro con un cuchillo y eran cuchillos grandes como de taquero, pero cuchillos viejos. Yo vi a mi esposo, se puso morado oscuro de la cara y de ahí se volvió muy delgado. Ya no puede recuperar su peso y aunque intenta no sube de peso, ya no se recuperó. Esto que pasa, Silvia, puede atenderse en el médico y les pasa a muchas personas que a partir de una situación se altera su fisiología del cuerpo. Y esto puede ser porque hay una hormona, ahorita no se los explicaré de manera tan amplia, lo haré muy simple, pero hay una hormona que se llama la hormona del cortisol. Y el cortisol es una partecita del cerebro que te ayuda a regular el estrés. Entonces, cuando estás muy estresado, imagínense el cortisol como una válvula, se rompe. Y entonces empiezas a segregar mucho cortisol, 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 y puede que subas de peso, puede que bajes de peso, o sea, te desestabiliza. Entonces, pues cuando estamos en situaciones de riesgo pasa, puede alterarse eso y eso es fácil de detectarlo, por un médico, ¿no? Pero eso sí se puede atender. Abril, a mí me asaltaron hace como 20 años en el microbús y me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj y el dinero que traía y recuerdo que duró mucho tiempo como con temblores en el cuerpo. Sí, Abril, lamentablemente, dice gracias por sus comentarios, lamentablemente estas situaciones, por eso les digo, ante un asalto, lo que se pueden decir es primero llorar y decir, ¿de qué tuve miedo? Tuve miedo de morir, tuve miedo de que me pasara esto, ¿ahora qué siento? Me siento desestabilizado, me robaron mi tranquilidad, tengo miedo. Deben de decirlo. Si ustedes dicen, no pasó nada, esos sentimientos que tenían son acumulables, las emociones, se va a llegar a un punto donde todo eso va a explotar. Dice Lupita, mi hermana ya no se bañaba, tenía su habitación abandonada como ella, ya no usaba un vaso para beber leche, la tomaba directo del bote, era muy creyente y ya decía que Dios no existía y no la escuchaba hasta que sucedió lo fatal. La medicaba el psiquiatra, pero el medicamento lo adoptaba y la trastornaba más. Aquí es importante y en algún otro momento hablaremos de ello, pero aquellos tratamientos farmacológicos, psiquiátricos, me refiero a las medicinas,
deben siempre acompañarse con la cuestión psicológica por una simple razón. El tratamiento médico te ayuda a la parte del cerebro. Esto que les decía, calmar una parte, activar la otra, pero tú necesitas ayudarle con la reflexión. Por ejemplo, ahorita que ustedes me están escuchando, tal vez creen que solo están escuchando, pero su corteza prefrontal, les decía, esta parte se está nutriendo mucho, hay muchas conexiones, están pensando, están recordando, están analizando, están de acuerdo, están en desacuerdo. Estoy poniendo a trabajar esa parte. Y eso pasa en la terapia también. Entonces, hay que ayudarnos a estar bien, sí, de manera farmacológica, pero no hay que olvidar la psicológica, porque eso te reactiva y la corteza prefrontal toma el control de tu vida y de tus decisiones. Entonces, este tipo de sesiones, no crean que les digo, solo es escuchar, es reactivarme mentalmente, ¿no? Pero bueno, dice Abril, muy cierto lo que dice de échale ganas, Eduardo, el lugar más adecuado es el interior, por eso hay que cuidarlo. Qué bonita reflexión, es verdad. Las ganas son el entusiasmo que necesitamos para decidir enfrentar el punto de partida de una situación positiva o negativa. Muy bien, Lupita, muchas gracias por la clase tan interesante. Qué traumático lo de los asaltos. ¿Por un susto puede dar diabetes? Sí, no, depende de tu cuerpo en ese momento, Rosario, de cómo te encontrabas. Muchas gracias. Yo sé que poco a poco mejoraré con estas clases. Me ayudan mucho. Abril, yo en cada clase siempre me reactivo. Muchas gracias por sus comentarios. Ahorita leeré el resto. Voy a continuar para hacer el cierre. Este, qué bueno que les gustó ese tema, qué bueno que les reactivó mucha información, recuerdos. Les digo, me gusta que se queden, me gusta encender sus conciencias. Les voy a dar las recomendaciones de siempre, espero que no sean aburridas, pero para mí es importante que cumplamos con la parte también formal de las actividades y ustedes puedan avanzar. No olviden participar en sus foros de aprendizaje, revisen sus guías semanales, los manuales para uso responsable de la información. Por ahí les estuve mandando correo a algunos que tienen por ahí sus puntajes de coincidencia de texto un poquito altos. No quiero que eso vaya a ser un problema después. Entonces les puse ahí unas sugerencias de qué hacer, ¿no? Si les llegó este correo y o no supieron por qué, pueden escribirme, es para ayudarlos a que esos puntos negativos que van acumulando, pues no se acumulen tanto, ¿no? Esa es mi intención también con ustedes. Y traten de hacer sus envíos de actividades en tiempo y forma. No lo hagan a último momento porque casi ningún sistema informático digital soporta tantos envíos en un día. Entonces, pues la comunidad estudiantil es muy amplia y a veces el sistema pues se pone un poquito lento, ¿no? Entonces, traten de hacerlo en tiempo y forma. Por último, les voy a compartir que a partir de este módulo, en Prepa en línea nos solicitan difundir una estrategia relacionada con el consumo de evitar el consumo de drogas. Entonces, la estrategia se llama Si te drogas, te dañas, se hace a partir del cuarto módulo y semana con semana les iré difundiendo infografías como esta. En esta semana el tema es el fentanilo. Muy brevemente les explicaré que se refiere a una sustancia. Les voy a decir por qué hay tanta relevancia acerca del tema del fentanilo. Cualquier droga alimenta en el cerebro algo que se llama sistema de recompensa. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ingieres, el sistema te dice, bien, te recompensa, ahora te mando una sensación de placer. Y tú le das un poco más de droga y el cerebro te dice, bien, ahora te mando que te sientas ligero y relajado. ¿Y pero qué creen? El fentanilo es la droga, la número uno, aquella droga que más activa el sistema de recompensa. Es la droga más adictiva que existe en el mundo. Activa tanto el cerebro que te reactiva el sistema de recompensa que te hace sentir muy bien en las nubes, lo mejor, y te pide más, te pide más, te pide más, y eso no acaba. Entonces, por eso se le ha puesto, yo se los hablo desde un sentido neurológico, obviamente, tiene una implicación social o médica, pero para mí mi preocupación más fuerte es que psicológicamente es la droga que más activa el sistema de recompensas. Por eso es la droga más adictiva y por eso es un problema social. Entonces, a partir de ahora, voy a comenzar a difundir información
de este tipo, infografías, si les interesa, si conocen a alguien que esté en alguna situación de este tipo, ustedes mismos han atravesado por una situación así, no duden en acercarse, en preguntar, no necesariamente relacionado con esa droga, con alguna otra que sienten que ya no tienen el control, acérquense y podemos buscar instituciones que brinden apoyo, ¿no? Aquí les puse más o menos cómo funcionan, desde la droga del alcohol hasta otros tipos, como LSD, metanfetaminas, marihuana, cómo funcionan en el organismo y cómo se quedan. No es que se ingiere una vez y se va, no, se queda en el organismo, puede haber alteraciones incluso cerebrales, ¿no? Entonces, cada quien es libre de tomar las decisiones que necesite, pero esperemos que siempre sean decisiones que fomenten nuestra estabilidad y nuestro cuidado, ¿no? Y que no nos pongan en riesgo, ¿no? Como puso Eduardo en un comentario, recuerda esto de nosotros, pues cuidarnos a nosotros mismos, creo que es la gran tarea, es un acto de amor, ¿no? Cuidar el interior, mental y físico. Y y bueno, pues les agradezco, me extendí un poquito en esta sesión, quería hacerlo, como compensarles un poquito el tiempo de la sesión pasada. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, que ustedes me presten atención, me regalen un cachito de su día, para mí es muy valioso. Espero haberles aportado algo, información útil, ¿no? Al final lo que yo busco con todo esto es apoyarlos en su trayectoria académica, que ustedes terminen, que ustedes estén motivados, que ustedes avancen, que se emocionen mucho por este proyecto de prepa en línea y por otros proyectos de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, si en algún momento de su vida ustedes se han sentido rebasados, si necesitan apoyo, si necesitan quien los escuche, con toda confianza, escríbanme en texto, podemos agendar una sesión por Zoom individual, una breve sesión, puedo compartirles videos, materiales, lo que ustedes necesiten. Mi idea es que se sientan acompañados, lo están, ¿no? Entonces, para lo que necesiten, estoy aquí a sus órdenes. Siempre les digo en broma, explótenme. Me siento triste cuando no me escriben porque digo, todo estará bien o no tienen la confianza. Entonces, adelante, háganlo. Yo tengo por ahí mucha información, pero a veces pues tampoco puedo mandarles toda de golpe, ¿verdad? Más bien es lo que ustedes necesitan. Entonces, el link de esta grabación se las mandaré el día de mañana, ya que se termina de procesar y cargar a YouTube. Y pues nada, nos vemos la siguiente sesión para compartirles otro tema. Si ustedes tienen alguna sugerencia de tema, con toda confianza también mándenmelos. Y bueno, seguimos en comunicación. Gracias por su tiempo, por este espacio. Y pues lo más importante es manden sus actividades, avancen, de verdad, no hay que atrasarnos en eso, que es la parte formativa, entonces ténganla presente siempre, ¿no? Si tienen alguna situación, circunstancia por ahí que necesiten apoyo con sus asesores virtuales también, voy a leer los últimos comentarios, son de agradecimiento, muchas gracias a todos. Nos invita a repetir. Qué bueno que les haya activado cosas. Así que ahorita fue una noche, tarde, noche, puede ser pesada. Dice Rosario, si les puedo compartir las diapositivas. Claro que sí. Les puedo compartir la grabación y las diapositivas con todo gusto. Ujú. Que tengan linda noche a todos. Seguimos en comunicación ahí por el mensajero y por correo. Y les mando un abrazo. Que estén muy bien y que sigan teniendo un muy buen inicio de año. Hasta pronto. Dice Erika que no puede tomar asistencia. Te pego de nuevo el link, Eri, por si puedes, por ahí regalarme un registro. Si no, no se preocupe, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Voy a finalizar la sesión.